que son los window functions. Y vamos a comenzar rápidamente, ya que el tema de hoy es un tema un poquito complejo. Quiero adelantarles que durante el tema de hoy se van a estar tratando algunas fórmulas que no necesariamente se va a explicar lo que es la fórmula, sino cómo obtenerla, por el hecho de que fórmulas como distribuciones acumuladas o porcentajes de rango son fórmulas que usted tal vez necesita aprender cuando está haciendo análisis de datos y SQL le permite a usted obtener ese tipo de cálculos, pero la fórmula detrás de lo que es una distribución acumulada es bien compleja. Así que no vamos a estar discutiendo lo que es la fórmula como tal, pero vamos a estar discutiendo cómo obtener una distribución acumulada, por ejemplo. ¿Ok? Y vamos a comenzar primeramente discutiendo qué Windows Functions vamos a estar tratando hoy. Eh, La lista de Windows Functions varía de versión en versión. Hoy vamos a estar trabajando con lo que es row number, rank, dense rank, first value, last value, comdist, percent rank, entile, lead, lag, percentile count, and percentile desk. ¿Okay? Y todas las funciones, los Windows Functions de SQL. Como el Windows Function es una función que se corre en una ventana de datos, o sea, yo tengo un set de datos y yo quiero establecer ciertos cálculos en base a lo que es una ventana. Y en este caso sería por partición o por orden. Por ende, todas las Windows Functions de SQL requieren el uso de la cláusula over. Y over es la cláusula que nos permite a nosotros decir, yo quiero que ejecutes esta función sobre estas particiones ordenado por esta columna o columnas. Así que la cláusula over es algo que vamos a ver mucho durante la ejecución de hoy. Y la vamos a estar combinando con otras funciones que no necesariamente son de ventana. Pero over nos permite obtener esa distribución y ese rango que deseamos. Vamos a estar discutiendo unos cuantas syntax que tal vez no estamos acostumbrados en SQL. Yo uso bien poco y otros ni los usaba. Y pues vamos a estar discutiendo todo eso. Vamos a empezar con row number porque es el más sencillo y es el más que la gente utiliza. Eh, row number es algo que es bien utilizado para crear pues, secuencias y cuando se están haciendo migraciones o se están identificando duplicados. Así que yo tengo esta consulta y esta consulta que está aquí me dice que yo quiero los datos únicos del first name and last name. Y si se fijan, estoy utilizando la función concat.ws. Concat.ws me permite a mí decir que yo quiero concatenar with separator. O sea, estoy diciendo concatena estos datos y utiliza un espacio como separador. Y de esa manera, pues, SQL Server automáticamente pone un espacio entre el nombre y el apellido. De la base de datos VentureWorks a la tabla Sales Order Header y le voy a hacer un join a la tabla persona en Salesperson ID es igual a Business Entity ID en la tabla persona. Si ejecuto estos datos, tengo 17 personas, 17 personas dentro de esa consulta. ¿Okay? Dentro de esos 17 personas, ahora yo puedo generar un row number en base a esa consulta. Por ejemplo, y en esta clase escribí unos ciertos objetivos, cosa de tener algo que queramos obtener como parte de los Windows Functions, porque los Windows Functions necesitan un escenario que usted quiere calcular para poder tener sentido. Así que la función de ventana row number genera una secuencia de números basados en la partición y orden. Si usted dice yo quiero una secuencia de datos basado en un orden, va a generar desde el 1 hasta el infinito en base a esa secuencia, pero usted puede hacer que esa secuencia comience otra vez o se reinicie en base a una partición y lo vamos a ver aquí en este momento.
van a notar que para no tener que estar creando tablas temporeras, voy a utilizar CTS por la mayoría eh, de la mayoría de los ejercicios. No necesariamente quiere decir que usted tiene que utilizar una CTE cada vez que utilice un Windows Function. Pero es para no saturar la memoria con temp tables que tenga que estar dando drop durante la clase. Así que yo creo un CTE que diga with sellers y voy a escoger la información de la consulta inicial, la consulta que discutí arriba, la que regresó estos documentos aquí. Y ahora estoy diciendo select row number y luego digo over order by seller name. O sea, quiero que me generes un número, una secuencia de números basado en el orden alfabético de los nombres. Y esa columna se llama Seller ID y Seller Name. Voy a correr esta consulta y ahora tengo los números del 1 al 17, porque en base a los números, en base al orden alfabético de los nombres, me genera un número del 1 al 17. Row number es utilizado mucho para pues, migraciones de datos, cuando tienes una tabla que no tiene una identidad y necesitas crear unos datos inicialmente, puedes pues, sobrecargar la identidad inicialmente con un row number y luego apagar el identity off. Y tiene sin número de aplicaciones, de las cuales vamos a ver unas pocas hoy. ¿Okay? Así que esta es la función principal de row number, es crear una serie de números. Ahora, ¿qué sucede? En mi segundo objetivo, yo digo que quiero asignar una ID a cada vendedor dividido alfabéticamente por la primera letra del apellido y luego ordenado por el nombre. O sea, yo quiero que si hay 4 personas con la letra C en el apellido, diga 1, 2, 3, 4 y cuando empiece la próxima letra, empiece de nuevo desde el 1 y siga la secuencia por cada letra. ¿Cómo obtengo esto? La consulta hasta aquí es idéntica. With seller, el mismo CTE. Y antes de que me pregunten los datos, esto va a estar disponible en el repositorio de GitHub mañana cuando se sube el video a YouTube. Va a haber un enlace para que puedan bajar este notebook y practicar con la base de datos. Ahora vamos a utilizar row number over, pero añadir la cláusula partition by. O sea, yo le digo, quiero que reinicies el cálculo basado en la primera letra del apellido, ordenado por el nombre, como seller ID. Cuando corremos esta consulta, ahora si ustedes se fijan, el seller ID, hay 2 personas con el apellido Alberts, así que es hay 3, discúlpenme, 1, 2, 3. Luego pasamos al apellido Blythe y la secuencia comenzó desde el 1. ¿Por qué? Porque la partición era por la primera letra del apellido, o sea que cada vez que la primera letra del apellido cambie, la secuencia se reinicia, basado en el orden. Una cosa que row number va a hacer es que va a ordenar los datos para que sean desplegados de mejor manera, a menos que los datos sean grandes y el orden no sea fácil, entonces necesita establecer una cláusula order by. Pero en datos sencillos como estos, el especificar order by first name organiza los datos. Y si nos fijamos, tenemos ahora que nuestra secuencia se reinicia en cada uno de las letras cada vez que la letra cambia. ¿Okay? Otra función, disculpa María Elena, no te entendí la pregunta. Otra de las funciones que tiene el row number es para identificar duplicados. Y yo creo que esta es una de las cosas para las cuales row number se utiliza más. Muchísima gente utiliza row number simplemente para encontrar cuando hay duplicados en una tabla. En el caso de lo que voy a crear ahora mismo, si se fijan, y déjenme encerrar aquí para que los datos no se... Si se fijan,
hice una tabla temporera usando la función de from values, donde tengo Sport Helmet Red, vale $55, es en la categoría de cascos. Sport Helmet Blue, 55 en la categoría de casco. Y vuelvo y repito Sport Helmet Red, 55 en la categoría de cascos. Y lo demás, los datos son únicos. ¿Qué es lo que hago? Yo le digo a row number, yo quiero que tu partición sea por producto y que encuentres una secuencia. Esto lo que me permite a mí es identificar cuando yo corra esta consulta, todos tienen 1, 1, 1 y luego Sport Helmet Red tiene una secuencia de 1 y 2. Aquí ahora yo si quisiera borrar todo lo que fuera mayor de 1 para quedarme con el primer valor, pudiera correr un delete utilizando esta cláusula y eliminar todos los valores que no equivalgan a 1 y me quedo con datos únicos. Así que row number es una herramienta excelente para identificar datos únicos, para identificar datos duplicados. Para organizar sus datos, si usted quiere cambiar el orden de una tabla, usted podría utilizar row number para establecer datos nuevos y luego migrar su data a otra tabla. O simplemente cuando necesitamos una secuencia de números del 1 al infinito. ¿Okay? Esta es la función row number. Es la función más sencilla de todas. Y para ser honesto, yo creo que es la más utilizada de todas las Windows Functions. Vamos a hablar de una que a mí me gusta mucho, que es Entile. Entile no hace otra cosa. Emanuel López pregunta, ¿el row number también se utiliza para no permitir que una columna tenga valores repetidos? Por ejemplo, si tengo varias compañías con sus productos y quiero que me retorne todas las compañías con sus productos distintos. Si estás haciendo una migración, podrías utilizarlo, pero esto más es un tema de arquitectura y yo utilizaría otro tipo de llave compuesta para crear esa distinción única, no necesariamente utilizando row number. Row number es algo, una función que solamente se puede utilizar para retornar datos, no necesariamente para insertarlos. ¿Okay? Usted crea un dataset utilizando rowset y si quisiera insertarlo tendría que poner una tabla temporera o en una variable tipo tabla para luego poder insertarla. Entile. Entile es una de mis funciones favoritas de este tipo de Windows Functions porque nos permite dividir un grupo de registros en grupos iguales, pero nos permite también crear arreglos de grupos que sean complejos. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo el query que utilicé inicialmente, que dice Select Distinct Contact WS con el nombre apellido de la tabla Sales Order. Y yo quiero dividir todos mis vendedores en 3 grupos. Yo pudiera crear un loop que diga cada 3 divide o dame el número y dividirlo entre 3. Podría crear una variable íntegro que dijera dame el count de todo y entonces dame un loop para añadirlo. Es muy complejo. Entile automáticamente te permite hacer eso. Si se fijan, yo voy a decir Entile número 3. Al yo decirle Entile 3, le estoy diciendo a SQL Server, yo quiero que me dividas el próximo set de datos en 3 y que me los ordenes alfabéticamente. O sea, SQL va a empezar de arriba hacia abajo y va a dividir ese grupo en 3 pedazos. Cuando yo ejecuto esta sentencia, ahora todos estos que están aquí pertenecen al grupo 1. Todos estos que están aquí pertenecen al grupo 2 y todos estos que están aquí pertenecen al grupo 3. De la manera que lo va a hacer es que si usted tiene 12, lo va a dividir en 3 grupos de 4. Ahora, si usted tuviese 13, va a añadir el valor mayor al primer grupo y el resto van a ser equitativos. ¿Okay? Así que si usted tiene un número impar, va a haber uno de sus grupos que va a ser más grande que todos los demás. Y luego todos los demás van a tener el mismo tamaño. Y usualmente es el primer grupo el mayor. ¿Okay? Y si se fijan, lo que hace es dividir en grupos ese set. Ahora, si yo quisiera asignar todos estos vendedores por orden alfabético, corro la función de Entile, le digo la cantidad de grupos que deseo, y Entile me retorna un set que ya tenga números de grupos asignados para yo dividirlos. ¿Okay? Y es una función excelente. ¿Cuál es otra implementación que se puede utilizar para Entile?
Yo quiero dividir el grupo de vendedores en 3 equipos basados en ventas de mayor a menor, siendo uno el mejor equipo en ventas. O sea, yo tengo todos los vendedores y yo quiero saber cuáles son mis mejores, cuáles son los medianos y cuáles son los peores. Utilicé select, distinct, el mismo query, y si se fijan, utilicé una suma que me da el total de todo lo que ellos vendieron y hago un group by por el nombre y apellido. Luego digo select entire over order by sales total, que es esta columna que acabo de crear, como group ID, y digo el seller. Y esto que está aquí simplemente es para poner el número como formato de millón, cosa de que sea un poco más fácil de leer. ¿Okay? Ahora cuando yo ejecuto aquí, mi primer grupo fueron estas 6 personas y estas 6 personas vendieron sobre los 7 millones. Luego tengo el grupo número 2 y el grupo número 3. O sea, en orden de mayor venta a menor venta, las dividió entre 3. Y esto es una aplicación que usted puede utilizar para reportes. Cuando usted quiere dividir, sea por patrones, sea por particiones, usted quiere decir de estas particiones quiero que me des 3. Ental es una herramienta que le simplifica el tener que crear un cursor con variables y todo lo demás. Así que Ental le van a sacar mucho provecho para ciertas aplicaciones, especialmente alrededor de análisis de datos. Moviéndonos, lead and lag. Yo creo que lead and lag es una de las que las personas menos utilizan. Y yo la utilizo cuando estoy haciendo análisis de progreso o estoy haciendo análisis diferenciales. O sea, yo quiero ver cuánto es el crecimiento de una compañía de este mes a este mes a este mes. Y lead in lag lo que hace es que me permite ver el valor de esa columna, el valor anterior y posterior. O sea, si yo tengo un registro de un usuario que tiene 3 registros y yo digo que quiero ver el registro número 2, con lag veo el registro número 1 y con lead veo el registro número 3. Y de esa manera puedo tener los 3 registros que deseo dentro del mismo récord. En este caso yo escogí el vendedor número 277 y voy a correr esta consulta para que vean los datos plain, sin ninguna manipulación. ¿Okay? Estos son todas las ventas que Gillian Carson, que es ese vendedor dentro de AdventureWorks, hizo. ¿Ok? Y vamos a ordenarlo. Order by Sales Order ID. Para que sea más fácil verlos. Okay. Si ustedes ven los Sales Order ID, estos son todas las ventas que Gillian Carson hizo. ¿Okay? Y tengo que en el 2011, el 531, vendió 6.876 y después vendió 6.434. Pero yo quiero hacer un análisis de la venta anterior a la venta siguiente y ver cómo ese usuario cambia, cuál es el volumen de venta entre una venta y la otra. Yo puedo, utilizando la función de lead and lag, yo le voy a decir, dame todo lo que tenga ese usuario, quiero ver la fecha, y ahora quiero ver el lag del total due. Como la venta anterior, quiero ver la venta y luego quiero ver el lead. Y si se fijan, estoy utilizando over order by. O sea, estoy ordenando por el Sales Order ID y quiero ver la anterior, la corriente y la que le sigue de ese usuario. Y ahora cuando yo corro esa consulta, al esta ser la primera consulta, la primera venta, al esta ser la primera venta, el lag va a ser nulo. O sea, no hay nada antes que eso. Y luego tengo que vendió 6.876 y luego vendió 6.434. En la próxima venta vendió 6.434 y si ustedes se fijan, esta columna, esta celda y esta celda concuerdan. ¿Ok? Y vamos a ver el mismo patrón de esta
a esta. O sea, tengo 6.434 y la próxima venta fue 6.434. Tengo 38.291 y 38.291, que fue lo que dijo que la próxima venta de esta fila fue. Y lo mismo sucede de este lado. ¿Ok? Cuando tengo este total due, el valor de esta va a ser lo que estaba aquí antes. Y eso es lo que el lead and lag hace. Me permite ver el valor anterior basado en un orden y el valor próximo basado en un orden. Cosa que yo pueda hacer cálculos diferenciales entre antes, ahora y después. ¿Dudas y preguntas con esto? Ok, según vayan teniendo preguntas, las van haciendo en el canal que estoy mirando aquí. Otra de las funciones que la gente no utiliza mucho, last value and first value. Y yo entiendo que last value y first value no las utilizan porque son un poco complejas de utilizar. ¿Okay? Si yo adquiero este set de datos, yo tengo 6.000, tengo 3.782 líneas y están ordenadas por el total, la fecha y el usuario. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Una vez yo ordene esos datos, yo quiero saber cuál fue la primera venta de un usuario y cuál fue la última venta de un usuario. ¿Okay? Cabe mencionar que el last value requiere unos cláusulas adicionales que first value no requiere. Last value requiere el uso del range between. ¿Ok? Range between unbounded preceding and unbounded following. Y yo sé que esto es un texto bien largo de recordarse. ¿Qué es lo que hace unbounded preceding and unbounded following? Es que le dice a SQL, yo quiero que tú analices el set de datos y obtengas el rango en el cual vas a evaluar. Porque el last value, al requerir el último valor de ese consulta, no puede ir secuencialmente. Tiene que crear un hash, saber todo lo que está sucediendo para seleccionar el que va y luego retornarlo. Hay dos maneras de obtener el valor último. Usted puede utilizar last value, en lo que necesita utilizar unbounded preceding, unbounded following. O usted puede utilizar first value y en el order by ponerlo descendiente y hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo que usted se le haga más sencillo. Yo prefiero el last value por el hecho de que el rango crea un objeto en memoria que es un poco más, es un poco mejor en cuestión de rendimiento. Así que si ejecutamos, vamos a ver que tengo Amy Albert con todas sus ventas y tengo todos los usuarios. Ahora yo quiero crear esta misma tabla, pero quiero que tenga el total due, pero para cada fila quiero que me incluya la primera venta y la última venta que hizo ese usuario. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo select distinct y tengo el usuario y tengo el primer valor, first value, total due, over partition by salesperson ID. O sea, yo quiero que comience la secuencia de cada usuario y que lo ordenes por la secuencia de la orden de venta, como la primera venta. Y luego tengo last value, total due, lo mismo, over by, partition by, sales person ID, order by sales order ID, pero entonces tengo range between unbounded preceding and unbounded following, como la primera venta. From Adventure Works, sales, order header y el join. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer esta consulta? Esta consulta me va a dar la primera venta y la última venta de cada usuario. Si yo ejecuto esta secuencia, tengo que la primera venta de Amy fue $74 y la última fue 757. Y tengo un reporte de la primera venta y la última venta. Esto usted lo puede hacer mensual, lo puede hacer anual, lo puede hacer cada cuatrenio. Le abre las posibilidades de usted crear reportes de evaluación de ventas o evaluaciones utilizando primera venta y última venta. Y de hecho tengo un error aquí donde esto debe ser last sale. ¿Ok? Ahora se llama.
Pero si se fijan, first value and last value nos permite tener el primer valor de un conjunto y el último valor de un conjunto. Como les dije, esto va a estar en GitHub para que tengan entonces las sentencias como se escriben, ya que la sentencia de last value es un poquito tediosa de escribir. A mí se me olvida todavía a veces lo del range between y peleo con eso por lo menos unos cuantos minutos y después me doy cuenta que se me olvidó algo. Vamos a entrar ahora a unas cuantas window functions que son un poco más complejas de explicar. Y estas son las que les expliqué, que voy a explicarles cómo obtener el resultado, pero no voy a explicar la fórmula detrás de él. ¿Okay? Muchas de estas ranking, percent rank, se utilizan cuando usted quiere obtener valores posicionales dentro de un rango. Por ejemplo, percent rank asigna una posición como por ciento del 0 al 1 basado en la partición y el orden. O sea, si yo tengo todos mis vendedores con todo su total de ventas, me despliega cuál sería el valor posicional si usted los pusiera en una gráfica. Si usted dijera del 0 al 100%, en este orden o en esta posición se encontraría cada uno de estos usuarios, basado en su orden. Si yo ejecuto esta sentencia, yo comienzo desde el 0 y me dice que Syed Abbas estaría en el lado izquierdo y Linda Mitchell estaría en el lado derecho. O sea, que si yo desplegara si yo hiciera una gráfica de mis ventas de mis usuarios, del 0 al 1, esos serían los lugares posicionales que cada uno de mis usuarios se encontrarían. Y es una función que trata de asignar un número equitativo a cada uno de ellos. Esto se utiliza mucho cuando usted está haciendo comparaciones lineales o acumulativas. Ahí se utiliza mucho percent rank, pero eh, son window functions que son un poco complejas a menos que usted tenga un escenario específico que desea obtener. ¿Okay? Rank, en cambio, es una que se utiliza bastante. Y voy a explicar rank y dense rank juntas porque van de la mano. ¿Okay? Rank asigna un valor en la combinación de la partición y el orden. Bien importante, el valor puede ser duplicado. Si se fijan, yo creo una pequeña tablita en memoria que dice que tengo un Sport Helmet 100 rojo, uno azul, uno verde, todos valen 55, todos están en la categoría jersey. Y tengo un long sleeve jersey medium, large y X large. ¿Okay? Si yo corro esta función ahora mismo y digo que quiero que lo ordenes por precio, cuando hace el ranking me dice, todos estos cascos valen lo mismo, tienen un rank, una posición de 1. ¿Qué sucede? Si se fijan, el próximo en el orden, automáticamente empezó 4, 5 y 6. ¿Okay? Y lo hizo eh, descendiente. O sea, 55 el mayor, 40, 38 y 35. Si se fijan, de aquí a aquí hay un gap. O sea, él hizo 1, 1, 1 y luego dijo 4, 5 y 6. Esto pudo haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como él utilizó 2 y 3 en posiciones 1, deja ese pequeño hueco entre la posición 1 y la 4. O sea, no es continuo. Si usted está haciendo una evaluación donde usted necesita crear un ranking y usted necesita saber cuáles son los gaps que no existen, rank es la función a usted utilizar. Ahora, si usted necesita crear el mismo tipo de fórmula y usted no quiere que hayan huecos entre las secuencias, ahí es donde usted necesita utilizar dense rank. Dense rank trabaja idéntico a rank. La diferencia es que no hay espacios entre las secuencias. Y si se fijan, puse las dos funciones aquí. Puse rank y dense rank para poder comparar. ¿Okay? Voy a ejecutar esta sentencia. Y ahora tengo lo mismo. Tengo 1, 1, 1, 4, 5 y 6. Pero en el rank que es denso, tengo 1, 1, 1, 2, 3, 4.
El rank denso creó el mismo tipo de ranking, me organizó por el ranking, pero no permitió que hubiesen lagunas entre el orden del rank. Esto es bien importante cuando usted está creando un rank para cosas demográficas, que usted no pueda arriesgarse a tener lagunas en su código. Usted utiliza un dense rank en contra de un rank. El dense rank es un poco más pesado que el rank. Por eso es que si no es necesario evitar lagunas, utilice rank. Si usted puede eh, compensar, el efecto en desarrollo que va a haber utilizando dense ranking, entonces utilice dense rank. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Los veo muy callados ahí. Ok. Comdist. Comdist es, yo te diría que la más complicada de todas estas funciones de entender. Y nos vamos a tardar aquí un poquito. Eh, Comdistribution lo que hace es que crea una distribución acumulada. La fórmula de distribución acumulada es eterna. Si le fuera a explicar la fórmula de distribución acumulada, hay 4 variables de la fórmula de distribución acumulada y no terminaríamos hoy. Pero básicamente lo que hace es bien parecido a lo que hace el percent rank, pero lo hace a un nivel muchísimo más preciso. O sea, si yo tengo todos mis vendedores y yo quiero saber en una línea de tiempo o una línea de valores qué posición ocupan ellos en la distribución de las ventas, eso es lo que hace Comdist. Comdist me permite coger todos los valores que están verticales, hacer un transpose, ponerlos horizontales y ver en qué posición caería cada uno de mis vendedores en relación a esa distribución acumulada total. ¿Okay? Por eso es que cuando ejecutamos este comando no empieza en cero, empieza en un valor nominal. Y si se fijan, es bien preciso, son 3 niveles decimales, es un float, pero me permite a mí ver cuál sería el valor y el valor no necesariamente es equitativo a cada uno. Percent rank trata de distribuir eh, equitativamente los usuarios, mientras que dense rank puede tener más valores del 0 al 0.08 y luego muchos menos valores en otra distribución. Porque la distribución es acumulada y es en base al por ciento y a la distribución de ese rango. Emanuel, como estaba explicando, Comdes te permite ver lo que es la distribución acumulada de un rango de valores. Si usted, en este caso estamos viendo el total de ventas y es como si cogieras los valores verticales, los transpusieras a horizontales y en la distribución de todos esos valores vieras en la posición ordinal que tiene cada usuario. ¿Okay? En este caso, el usuario con más ventas es Linda Mitchell, ella es 1. Y el usuario con menos ventas es Syed Abbas y él está en el punto 0.59. ¿Okay? Eh, como dije anteriormente, explicar la fórmula de distribución acumulada nos tomaría muchísimo tiempo, pero básicamente te permite saber el valor posicional de cada uno de esos valores en esa distribución de valores. ¿Okay? Esto se utiliza mucho en análisis de datos, en ciencia de datos. No necesariamente lo utilizan en un OLTP todos los días, pero es importante que sepamos que esa función está ahí. Porque si fuéramos a escribir esa función en SQL, nos tomaría un buen rato escribirla. ¿Okay? Ok, percentile count. Percentile count nos calcula el porcentaje basado en una distribución continua. O sea, nos permite ver lo que se llama el median, la mediana de un valor. Yo tengo, eh, Manuel García, sí, se parece a rank, pero rank es enteros y Comdistribution es un float, te permite ver del 0 al 1, no son números, no sería una secuencia como en rank.
Percentile count nos permite ver los números basados en resultados interpolados. Quiere decir que si yo tengo estos valores, y déjame correr yo tengo estos valores, ¿y qué yo hice en esta función? Si se fijan en esta función, Albert Suárez, sí, son funciones que utilizan mucho para estadística. Si yo tengo esta función, yo tengo el Business Entity ID, tengo el nombre, apellido, tengo el nombre del departamento, tengo el salario corriente, utilicé estas tres tablas, Employee, Department History y Department, y luego hice un cross apply, y dentro de ese cross apply estoy utilizando el last value para saber cuál es el último sueldo de ese usuario. Porque en la tabla de AdventureWorks, un usuario puede tener distintos sueldos en base a cómo él ha progresado durante la compañía. Así que utilicé el last value para obtener el último valor en cuestión a los sueldos de ese usuario. De la tabla Human Resources, Employee Pay History. Y tengo que Ken Sánchez es un ejecutivo y se gana $125 la hora. Tengo Terry Duffy, que es de ingeniería y se gana $63 la hora. ¿Okay? Y ese es el tipo de datos con el que voy a trabajar. Vamos a analizar ahora los datos utilizando ese campo de datos que ya creé como un CTE Salary Data. Tengo los datos que acabo de crear y los voy a poner dentro de un CTE que se llama Salary Data. Y ahora yo quiero ver por departamento cuál es el percentile count. Y bien importante es que percentile count varía la función de over. ¿Por qué? Porque la función de over utiliza within group para el order y el over para el partition. O sea, yo quiero que evalúes el porcentaje continuo de un grupo ordenado por el salario actual dividido por la partición de departamento. ¿Okay? Y ese es el median interpolado. ¿Cuál es la diferencia de mi percentile count y percentile disk? Que percentile count va a generar la media, o sea, el median de valores, pero el valor que me va a dar es un true median. Es un valor que no necesariamente existe en ese récord de data. Va a coger todos los datos y va a calcular un median. Pero percentile disk va a buscar un median y va a seleccionar el valor más cercano que exista en los datos. Es un poquito complicado para ver, pero lo vamos a ver aquí ahora. O sea, que del Departamento de Control de Documentos, el salario mediano es $16.82. Y el salario mediano interpolado es lo mismo. Ahora, si se fijan, el interpolado y el mediano descriptivo cambian en estos dos. ¿Por qué cambian? Porque el interpolado es un valor real, no necesariamente existe en la tabla, es un cálculo exacto. Y el mediano es cuál de todos los valores que existen en la tabla se acerca más a la media de ese valor. O sea, este valor necesita existir en la tabla. Por ende, algunos valores de esta columna van a existir en la tabla y otros no. ¿Okay? Este de percentile count y percentile disk es un poquito complejo. Quiero que me hagan preguntas si tienen alguna duda porque es un poco complejo. Si se fijan, yo tengo el punto 5 porque quiero la mediana. Si yo quisiera el upper hand, podría poner el punto 75 para obtener quiénes están sobre el 75% o quiénes son la mediana baja, que sería el 25%. So, dependiendo de la fracción que usted ponga aquí, del 0 al 1, es el tipo de evaluación. Emanuel pregunta, si no existen, solo se muestran los datos que están cercanos al valor real. En el interpolado va a interpolar de 0 a 1 y te va a dar un valor que necesariamente no existe, pero es la mediana real.
Y en el mediano discovery te va a dar el valor más cercano al valor real. ¿Okay? ¿Cómo verificamos esto? Voy a correr esta consulta. Y se fijan, cogí esta consulta que está aquí y como les dije, estos datos van a estar en el GitHub para que puedan practicar con ellos. Así que no se asusten porque sé que los queries que están aquí son un poquito complejos hoy, pero no había manera de explicar esto sin unos queries un poco complejos. Todo esto es lo mismo, la única diferencia es que el segundo valor lo puse dentro de un segundo CTE. Y ahora hice un Select Department, Median Interpolado, Median Descriptive. Y luego hice dos How to Apply para saber cuántos de los salarios en la tabla de salary concuerdan con lo que el valor mediano me está dando en ambas columnas. Cuando ejecuto, en la mediana interpolada encontró dos salarios que concordaban con este número. Pero en la de ingeniería, el 34.375 era una mediana real y no había ninguna persona que se ganara exactamente 34.375. Sin embargo, la mediana descriptiva me dio 32.6923 y habían tres personas que se ganan 32.6923. Esa es la diferencia entre ambos. Uno va a retornar datos que sí existan en el set always, siempre, y el segundo va a ser una mediana real, pero el valor que venga va a ser una mediana que no necesariamente concuerda con ningún valor, es simplemente la mediana. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Ok, esos son los Windows Functions y sus usos básicos. Como les expliqué hoy, Windows Functions tiene muchísimas aplicaciones y la aplicación de su Windows Function va a variar dependiendo a lo que usted necesite y cómo están sus datos estructurados. Una de las cosas que cabe mencionar es que la función de over no necesariamente se tiene que utilizar con un Windows Function de los que están aquí. Usted puede utilizar over con, por ejemplo, con sum. Sum no es otra. Yo voy a sumar todos los valores de mi total, pero yo quiero obtener el total de ventas y quiero obtener el total corriente. O sea, si yo tengo aquí, esto sería running totals. Si yo ejecuto esta sentencia, van a ver que tengo sum total due over partition by salesperson ID, order by sales order ID. Yo lo que quiero es que me digas por cada uno de estas órdenes, ve sumándola y ve dándome un total acumulado hasta llegar al final. Pero también quiero saber cuál fue el total final. O sea, en el total final simplemente utilizo el partition y no utilizo el order by. Y si se fijan, estos dos, aunque estoy utilizando la función de sum, no tengo un group by en mi consulta. ¿Por qué? Porque el acumulado se está haciendo a nivel de columna y no a nivel de set. ¿Qué hace esta consulta? Esta consulta me dice a mí que Stephen Gian hizo una venta de 23.130 y a ese momento él llevaba 23.130 en venta. Luego vendió 2.297 y a ese momento llevaba 25.000 en venta. Luego vendió 4.723 y llevaba entonces 30.150. O sea, me va mostrando la suma acumulada, la suma corriente, hasta llegar al final de los valores de Gian, que está aquí. Y si se fijan, este valor que está aquí me concuerda con el total de ventas. ¿Ok? O sea, tenía el total due como el total del orden, luego tenía la suma corriente y luego tenía la suma total en esta columna. Y así usted puede crear una tabla de progreso y ver cómo el usuario en cada orden va progresando,
pero tener los valores totales en una columna sin tener que utilizar necesariamente un group by. Y le permite a usted hacer un montón de cálculos dentro de una consulta. Esto aplica a sum, average, a la gran mayoría de todas las funciones de agregación. Usted puede utilizar over, partition by y order by para crear valores corrientes y totales o simplemente un valor dentro de esa consulta, sin necesariamente tener que forzar un group by dentro de su consulta. Muchas veces tenemos una consulta que tiene muchas columnas y no queremos hacer un group by porque entonces vamos a tener que poner todas estas columnas dentro de ese group by y el plan de ejecución se convierte en un dolor de cabeza. Este tipo de función con la función over le permite crear esos subcálculos dentro del dataset sin tener que sacrificar el performance de todo el group by de esas consultas. ¿Okay? Y por último, yo voy a crear, utilizando muchas de las cosas que creamos durante la clase de hoy, voy a utilizar un reporte de venta. ¿Okay? Y este que está aquí es mi reporte de venta. En mi reporte de ventas, yo dije que con la data de reporte, la data de reporte no es otra cosa, y vamos a... No es otra cosa que quiero el Salesperson ID, quiero el nombre y apellido, quiero la fecha de la orden, quiero el total, lo voy a llamar Order Total, quiero el Sales Order ID porque lo voy a necesitar aquí abajo, quiero la suma corriente, o sea, la suma acumulada de los valores al momento, quiero la suma total de cuántos fueron sus órdenes, quiero el porcentaje de venta, o quiero saber cuánto más o menos, o sea, cuánto es el promedio de cada venta. ¿Okay? Luego quiero saber cuál fue su primera venta, cuál fue su última, cuándo fue la fecha de su primera venta. Quiero saber cuándo fue su última venta y cuándo fue la fecha de su última venta. ¿Okay? Y luego quiero calcular todos esos valores y dentro de ese TE quiero dividirlo en 3 grupos para yo saber mis 3 grupos de vendedores, mis top sellers, mis middle sellers y mis low sellers. Así que de esta manera estoy combinando muchas de las funciones que utilizamos hoy, como first value, last value, podría utilizar lead and lag si quisiera, pero no es necesario. Para crear este set de datos que está aquí, tiene 38.806, donde me dice que Stephen Gian, por ejemplo, en el 2011-701 vendió 23.130 y así se va viendo el valor acumulado, pero me dice que el total de las ventas de él fue 1.235.934 y que la venta promedio del individuo fueron 25.748. Su primera venta fue en el 2011-0701 y su última venta fue en el 2014-0501. Este es el valor de su primera venta, el valor de su última venta y me dicen cuál de las categorías se encuentra. ¿Okay? Y este total sales, vamos a ponerlo aquí descending para que entonces me dé los más que vendieron adelante y los menos que vendieron después. Exacto. Se fijan, GM es uno de los menos que vendió. ¿Okay? Y así con esto yo puedo crear un reporte completo que yo puedo pasar a cualquier motor de gráficas y crear una gráfica de cómo está el rendimiento de cada uno de mis vendedores. ¿Okay? Y estoy utilizando funciones de ventana para crear sumas agregadas, crear promedio, saber el primer valor, el último valor, dividirlo utilizando el end-tile. Y esas funciones de ventana me permiten a mí crear toda una estructura de datos para yo saber cómo están los empleados y crear este reporte. Este reporte yo lo creé anteriormente y creé esta gráfica en base a ese reporte. Y esta gráfica la creé utilizando Azure Data Studio. Déjenme
Y si se fija en la gráfica me da, y vamos a aquí para que lo puedan ver mejor. Y la gráfica aquí me da todos mis usuarios, me da el color va cambiando en base al tamaño de de la venta, o sea, ese total agregado, las personas que van acumulando más, el color va cambiando. Si ustedes se fijan, este usuario que está aquí tuvo 455 ventas, sin embargo, el total agregado de él está entre los 700,000 y los 800,000. Este usuario que está aquí apenas tuvo unas 20 ventas más, pero el valor de él está sobre el millón. O sea que con el esquema de colores y ese end-tile que utilizamos y el running total, nos permite a nosotros tener una visualización en colores de cómo la cantidad de ventas se relaciona al average sales de cada venta. Y así podemos ver cuáles de ellos están con un performance bueno, cuántos necesitan vender más, etcétera, etcétera. Así que para todo lo que son estadísticas, manejo de análisis de datos, las funciones de ventana son una gran ventaja. Obviamente tienen sus retos, algunas de ellas tienen un syntax complicado, eh, pero vale la pena. Se puede adquirir muchísimo más lo que se hace con las funciones de ventana que tal vez escribiendo la consulta por uno mismo. ¿Eh? Sería muchísimo más eficiente utilizar las funciones que ya existen. Nos quedan un par de minutos. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganla ahora. Y como dije anteriormente, esto va a estar en GitHub para que practiquen. ¿Dudas, preguntas? Hoy fue muchísimo en una hora. Yo sé que es un montón de información de golpe, así que si tienen alguna duda o pregunta y no les da el tiempo de hacerlas hoy, por favor, háganlas aquí en el post o la pueden hacer en el canal de YouTube cuando vean el video, si lo repiten. Eh, como más a usted le plazca, yo les recomiendo que la hagan aquí, cosa de que puedan entonces tener la ventaja. Las funciones relacionadas a mediana son las percentile rank, las percentile disk y la percentile count. Son estas dos que percentile count y percentile disk, que es esta que está aquí. La gran diferencia es que disk necesita, el valor va a ser un valor que existe en el set y percentile count no necesariamente existe en el set. Gus, estoy utilizando Azure Data Studio. ¿Dudas, preguntas? Si ustedes utilizan Azure Data Studio, esta gráfica se hizo utilizando Azure Data Studio. Prácticamente yo tomé esta consulta. El link de GitHub se va a poner en el header del video. Cuando se publique el video en YouTube, va a estar en la descripción del video en YouTube. Si yo tomo esta consulta y creo un query nuevo y la pongo aquí. Si yo ejecuto esta consulta, yo tengo los datos. Ustedes pueden tener instalada la función de Visualizer, que es una extensión, se llama Sundance. Y con Sundance usted puede crear las gráficas como la que vieron hoy. Yo voy a decir que el axis va a ser el seller name y que el color va a ser el running total sales. Y una vez yo tenga esto, le voy a decir aquí que el esquema de colores va a ser este, por ejemplo. Y así fue que creé esa gráfica, utilizando Azure Data Studio y utilizando la extensión de Sundance que está disponible para Azure Data Studio. Hay muchísimos tipos de tablas. Te pudiera crear esta tabla en 3D si la necesita. Y luego decir que el access column va a ser por ejemplo, el
average sales amount y usted podría entonces ver en base al porciento de venta cuál sería. Percy, el canal de YouTube buscas Carlos D. Serrano y te va a aparecer. Como quiera que sea, yo lo voy a postear ya en 1 o 2 días, se postea este video y ahí puedes entrar al canal de YouTube. Así que Azure Data Studio te permite crear gráficas también. Si lo que está buscando es algo bien sencillo, podría utilizar en Azure Data Studio. Y tiene muchos tipos de gráficas que puede crear dentro de Azure Data Studio y analizar la data ahí mismo. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Estamos ya por culminar, nos quedan 2 minutos. Si les surge alguna duda o pregunta, no duden en comunicarse aquí a través del grupo, poner sus preguntas y con gusto las contestamos. Y pues, así todos los demás usuarios y todas las demás personas en el grupo se benefician de las contestaciones que se hagan. Lo voy a decir y lo repito muchísimas veces, si usted tiene algún tema que usted quiera dar, siéntase en la confianza de comunicarse con alguno de los administradores y moderadores del grupo. Y nosotros nos encanta que la comunidad se envuelva y que usted, pues, eh, si usted se siente en la capacidad de dar entrenamiento, pues, motívese de un training y así todos aprendemos, ¿ok? Se aprende muchísimo. Enseñando se aprende muchísimo más de lo que ustedes piensan porque generar todo este material te lleva a tener que volver a refrescarte la memoria y escribir todas las cosas que tal vez ya haces por naturaleza. Azure Data Studio es local. Bueno, ahora mismo yo estoy utilizando Azure Data Studio y lo estoy conectando a un Docker instance que tengo en mi laptop. ¿Okay? Todos los trainings que yo doy a ustedes los hago utilizando un Docker instance con SQL 2019 en mi computadora. ¿Okay? Yo utilizo Azure Data Studio no solamente porque me gusta, sino pues porque yo utilizo Mac como mi computadora principal. Y Azure Data Studio corre en Mac, corre en Linux y corre en Windows. Así que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por seguir cada una de estas charlas. Y se instala sin internet. Tienes que descargarlo y una vez lo descargues, entonces lo puedes instalar local. Y pues, gracias por compartir un rato conmigo aquí y nos veremos en el grupo. Hasta la próxima.